buenos días a todos los que están conectados a través de nuestra red social Facebook y también a través del Zoom. El día de hoy, Asís Especialización le da la bienvenida. Estamos atentos ante la necesidad de actualizar al profesional de salud y por tal razón propone el siguiente curso denominado Manejo de la Ventilación No Invasiva CPAP en el Neonato Crítico. De igual manera, como les comento, el día de hoy también es el último módulo del diplomado de ventilación invasiva y no invasiva, el cual corresponde a enfermería en la ventilación no invasiva. El día de hoy vamos a contar con dos excelentes ponentes, la licenciada Regina, que en breve voy a presentar. Sin embargo, antes de iniciar el curso, el tema del día de hoy, ustedes pueden hacer sus consultas a través del botón de preguntas y respuestas, a través del botón del chat, o también levantar la manito para nosotros habilitarles el micrófono y puedan hacer sus consultas. Entonces, las preguntas lo pueden hacer durante la secuencia de la exposición y al término de la misma, ustedes van a poder ser resueltas esas dudas. Entonces, conociendo ya la metodología de trabajo, es un honor presentar a la licenciada enfermera Ana Regina López Vega, licenciada en enfermería, otorgada por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, enfermera especialista en cuidados intensivos neonatales en el Hospital Edgardo Rebagliati Martín, Salud. Licenciada Ana Regina, muy buenos días. Aló, ¿me pueden escuchar? Sí. Buenos días con todos, con todo el público oyente y también en primer lugar agradecer siempre al equipo de Asís. Vamos a poder comenzar esta mañana, esperamos que sea muy didáctica y sobre todo, como bien lo dijo la señorita Kelly, al final de toda la exposición podamos recepcionar sus preguntas y disolver las dudas, ¿no?, que se puedan generar en el transcurso del desarrollo del tema a continuación. Sí, magíster, licenciada Ana Regina, puede continuar usted con el tema que le corresponde. Sí, el tema, como bien decían, es la finalización de este módulo acerca de la ventilación invasiva y no invasiva. En este caso vamos a tocar el rubro de la parte no invasiva, como en síntesis comprende el tema del CPAP nasal, y también vamos a ver algo tan interesante como es el Neopaf en la reanimación, o más conocida como pieza en T, ¿no?, tan necesaria, tan indispensable en los centros asistenciales de neonatología. Y bueno, vamos a ir desarrollando y les quiero dejar con el tema los temas en mención para que ustedes puedan saber de lo que se va a tratar, ¿no? Y poder empezar así de esta manera la exposición. Como bien sabemos, a nivel nacional nuestras unidades de cuidados intensivos de neonatología, siendo una especialidad bastante joven, sabemos que estamos innovando, sabemos que estamos corriendo a pasos agigantados con la finalidad de poder tener el entrenamiento óptimo, tanto del equipo profesional de salud, llámese médico, enfermeras, hasta técnicas especialistas, con la finalidad de poder brindar una mejor atención de calidad humana y conciencia a nuestros pequeños prematuros, ¿no?, y extremadamente prematuros en este caso, como en muchos de los temas se ha ido mencionando. Para poder hablar de lo que es CPAP, sobre todo vamos a dar en qué comprende, los objetivos, vamos a poder también desarrollar qué es lo que implica el CPAP nasal y sobre todo el armado. Al final también de esta ponencia hay un video donde ustedes van a poder rescatar a través del desarrollo de cómo se puede armar, qué materiales y equipos se necesitan, y ustedes puedan tener manera de visualizar una manera de cómo poder, cuál es el trabajo que realizamos en estas unidades de cuidados intensivos, ¿no? Hablar de CPAP es un tema bastante interesante, innovador y sobre todo muy peculiar en las unidades de cuidados intensivos, ya que el CPAP como tal
Es un medio que va a poder ayudar mucho con el patrón respiratorio, a poder mejorar sobre todo muchas patologías en nuestros pequeños, como llámese la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Es una enfermedad que netamente va con la deficiencia de lo que es el surfactante, ¿no? Y si recordamos un poquito a la fisiología, pues el surfactante, siendo esa sustancia tan necesaria, tan indispensable, es lo que hace la magia a veces al pulmón del neonato, ¿no? Para que se pueda expandir, para que pueda respirar y para que pueda responder a la realidad ya que se viene, ¿no? Que es el nacimiento. Bien. Hablando de CIPAC también, en estos gráficos podremos ver las diferentes figuras y modelos, ¿no? Porque existen marcas en el mercado y sobre todo modelos de cómo poder calzar, porque sobre todo en lo que es CIPAC comprende el buen sellado, un ajuste moderado por no provocar daño a la piel y sobre todo el confort y la comodidad, que también es uno de nuestros cuidados de enfermería, implica bastante para que este sistema pueda tener un funcionamiento óptimo, ¿no? Y es aquí donde mencionamos la palabra de un CIPAC óptimo. Como verán acá, es uno de los modelos que nosotros más realizamos en nuestra sede institucional, el modelo de Fisher and Paykel. Y bueno, como les mencionaba, ¿no? En el mercado existen otros tipos también, tipo mascaritas, y es lo que mejor se pueda ajustar a las narinas para poder evitar para poder evitar la injuria, el daño pulmonar, ¿no? Y sobre todo ayudar al pretérmino, a ese pulmón tan inmaduro como son nuestros recién nacidos. Si bien es cierto también entre los objetivos del CIPAC, antes de proseguir, uno de los objetivos básicos, se habla aquí de los términos. Cuando estamos en todos estos temas, me gustaría que de repente, despertando a manera dinámica, podamos tener recordatorios claros de lo que ya se ha ido viendo, ¿no? Porque ya hemos llevado anteriormente lo que es las estructuras musculares, hemos llevado las estructuras óseas, ¿no? Y entonces, finalizando ya estos módulos, todos recopilados de bibliografía, de temas, nos hacen pues ya ir abordando mejor los temas que nosotros estamos presentando, ¿no? Porque si bien es cierto, ya hablar de surfactante, alguna vez lo hemos mencionado, también ustedes han escuchado ya de lo que es el CIPAC neonatal, o muchas de las oyentes pues son máster incluso en este tema manejando, ¿no? Porque la necesidad respiratoria, como bien decía, es una de las primeras necesidades y como decir, la más honda, el problema más complejo que se presentan en el 60-70% de las patologías presentadas en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, como tal, es algo que lo vemos a diario, ¿no? En una sala de partos, en un centro incluso de atención primaria, que pueden llegar como emergencia, y estos bebés pues son derivados a centros complejos, ¿no? Porque si bien es cierto, lo que es el CIPAC y si hubiese un fracaso, luego lo que sigue la ventilación mecánica, son problemas que se van a poder resolver en un nivel de mayor complejidad, ¿no? Hablando también de lo que son las características o, por decir, objetivos del CIPAC neonatal, sabemos que como tal, el CIPAC neonatal, uno de los principales objetivos es de mantener la capacidad residual funcional, ¿no? ¿Qué significa? Que al final de nuestra expiración existe en nuestros pulmones, y bueno, en estos pulmones tan pequeñitos, para que no sean atelectasiados, existe una capacidad, como decir, de chance, como decir, de oxígeno que les queda para que los pulmoncitos no puedan ser colapsados en su totalidad. Y a eso vamos recordando pues el término de capacidad residual funcional, porque es lo que se denomina, ¿no? Y entonces como tal, el CIPA como objetivo tiene eso, ¿no? De mantener esa capacidad residual funcional. También ayuda a que la distensibilidad pues sea graduada, ¿no?
ayuda también a que el surfactante pueda de alguna manera, el que el bebé ya tiene, el endógeno, pueda ayudarse, o en el peor de los casos, si no se viera la mejoría, pues es la aplicación del surfactante que nosotros utilizamos en su mayoría, que es el de producción bovina, ¿no? De que la mayoría de las instituciones la usan. Es una sustancia, como denominando o recordando al surfactante, o sé que también vienen en los conceptos posteriores a las ponencias. El surfactante es una sustancia tensoactiva que está a base de fosfolípidos, y esta sustancia hace que se evite el colapso pulmonar, ¿no? Se evite ese daño y por lo tanto se evite esa injuria en el pulmón de nuestros recién nacidos. Si bien es cierto, la mortalidad neonatal corresponde al 68.5% de las muertes infantiles dentro de las causas directas, se describe a la prematurez en un 22%, y a ello que sumar muchos de los casos que se registran como dificultad respiratoria, ¿no? Situándonos de repente como ejemplo, si me traslado imaginariamente a una unidad de sala de partos, una de las patologías que también conocemos con mayor frecuencia es el síndrome de distrés respiratorio, ¿no? Que así empiezan, o llamado también pulmón húmedo, ¿no? Sabemos que al momento del nacimiento existen muchos procesos fisiológicos que también cesan, ¿no? En el sentido de que ya no van a depender de la madre netamente, porque los pulmoncitos, es como decir, reaccionan. Entonces empieza a ese líquido pulmonar a tener que reabsorberse. Pero cuando muchas veces esto no sucede, es lo que se llama también la característica del pulmón húmedo, ¿verdad? Y entonces es así como a veces de traslado inmediato, muchos de los pacientes pues llegan a las unidades de cuidados intensivos para poder ser ayudados, en este caso hablando del CPAP neonatal, ¿no? Tan importante y tan necesario. Se dice también que en los años 70 se describe por primera vez el uso de este dispositivo conocido como CPAP, ¿no? Que te ayuda netamente, como hablábamos, en la capacidad residual funcional, mantiene ese volumen pulmonar en recién nacidos pretérminos con dificultad respiratoria, ¿no? Es lo que les hablaba. En 1973, haciendo un poco de historia, se publica una serie de recién nacidos de muy bajo peso al nacimiento que fueron tratados en forma satisfactoria con CPAP nasal. La administración de presión positiva en la vía aérea se utiliza netamente para tratar esa dificultad, ¿no? Esa necesidad respiratoria que tiene el bebé hace más de 40 años en diferentes formas de sistemas. Hablábamos bien que existen dispositivos en sus diferentes marcas y se utiliza pues para tratar esas patologías respiratorias, ¿no? E incluso se habla de un sistema bajo agua con una cánula nasal que va a nacer esto como una alternativa previamente a la ventilación mecánica, y pues requiere ser efectivo y obviamente no requiere de personal entrenado, que tengamos el conocimiento básico de lo que implica el sistema, eh, que forma parte del CPAP, háblese tubuladuras, hablemos de circuitos, la temperatura adecuada, que también lo vamos a ver, porque existe una temperatura adecuada para que pueda tener el calor y la humedad también el CPAP, ¿no? Porque son dos cosas entrelazadas también, porque sabemos que al neonato, a diferencia de un paciente adulto, no se le puede dar el oxígeno directo, ¿no? El oxígeno en nuestras unidades de cuidados intensivos y en el ámbito neonatal siempre es un oxígeno tibio y húmedo, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestros pequeños son humanos tan pequeñitos, pero a la vez tan indefensos, que están en proceso de
en proceso de adaptación al inicio, al nacer, y luego en un proceso de maduración, ¿no? Porque recibimos pretérminos hasta de 500, 600, 700, 800 gramos, a los cuales necesariamente es esta ayuda, ¿no? Y el CIPAC en nuestras unidades, pues es algo tan necesario y tan importante, y es a la vez tan mágico que sucede como ellos puedan restablecer esa función respiratoria comprometida para que puedan nuevamente hacer una, una calidad de vida habitual, ¿no? Como lo es de un bebé a término, y luego pueda pasar al alojamiento conjunto y luego pueda estar lactando de la mamá. En los países de América Latina y el Caribe, el síndrome de dificultad respiratoria se dice que constituye una de las causas más importantes de ingreso a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Es lo que nombrábamos anterior, de preámbulo al ingreso de la ponencia. Pues nuestro país es también, como dentro de América, ¿no? Constituido, no está exento de poder ver este tipo de patologías presentes en este grupo etario, ¿no? Como son nuestros bebés y sobre todo los pretérminos. Podría decir que a mayor inmadurez es mayor la necesidad y el riesgo de poder tener el uso de un CIPAC neonatal, ¿no? Y la evolución de la misma va a depender, entre otros factores, de la terapéutica inicial utilizada. Claro, esa terapéutica, pues hablamos ahí de la ayuda del surfactante, o también o también hablamos de la ayuda con medicamentos, como estos bebés van a ser prescritos por la parte médica, como son la cafeína, la minofilina, ¿no? Que son medicamentos también bastante usados para poder ayudar a prevenir o a tratar lo que son las apneas, ¿no? Sabemos que las apneas es ese proceso en el cual el bebé tiene pausas o tiene stop respiratorios, por decirlo, y muchas veces son acompañadas hasta con bradicardia. Es por eso que en las unidades de cuidados intensivos también el uso del monitoreo es muy importante, ¿no? Y en ese monitoreo se ve lo que es saturación, frecuencia cardíaca, y ven ustedes la cúpula de la incubadora, necesariamente, ¿no? Un factor importante para poder mantener esa hemodinámica en nuestros pacientes es la temperatura, ¿no? Y también lo mismo, la temperatura del CIPAC también es una indicada, ¿no? Que gira alrededor de los 37 grados, como para que pueda llegarle lo que repetíamos, ¿no? Y no nos vamos a cansar de mencionar en estos temas, que el oxígeno debe ser húmedo y tibio. La administración prenatal de corticoides en la embarazada con amenaza de parto prematuro combinado con la administración precoz de surfactante exógeno y el uso temprano de presión continua en la vía aérea constituyen pilares elementales para disminuir la morbimortalidad secundaria a síndrome de distrés respiratorio en los recién nacidos prematuros. Es también lo que mencionábamos, ¿no? Se sabe que en las unidades de las estancias hospitalarias de las mamás con riesgos o amenaza de bebés prematuros por nacer, se monitoriza también esto, ¿no? Es de un trabajo en equipo donde se les administra previamente el uso de corticoides como son la betametasona, como son la dexametasona, ¿no? Estos medicamentos se utilizan como maduración pulmonar, ¿no? Ayudando a que la producción de lo que es el surfactante como sustancia tensoactiva básica pueda desarrollarse, pueda producirse en formas adecuadas, ¿no? Y de calidad adecuada para poder evitar. Si hablamos un poquito también de esto, tratando la fisiología, sabemos que es en la fase canicular, ¿no? De nuestra formación, donde se inician donde se empiezan a producir esta
esta sustancia como lo es el surfactante, ¿no? Y también en esa fase se habla pues de la formación de líquido pulmonar. Bien, mencionando y ahondando un poco más esta parte que sé que más adelante lo van a hacer con mayor énfasis, vemos en la figura la administración del surfactante, ¿no? Que se llaman en alicuetas y va en relación al peso de nuestro recién nacido. Esta sustancia tensoactiva que la ven acá de calidad lechosa, también lo realizamos en nuestras unidades con la finalidad pues de que puedan los pulmoncitos ser recibidos y a su vez básicamente ayudar a que no se colapsen, ¿no? Porque lo que el CPAP como tal es, y repetiremos, es la capacidad, ayuda a la capacidad residual funcional a través de la vía aérea. En este caso sí está ayudado por un tubo endotraqueal, ¿no? Habrán escuchado de la técnica Ensure también, ¿no? Que la técnica Ensure es cuando llegan los bebés a una unidad de cuidados intensivos, los intuban, perdón, y luego de ser intubados y aplicados la sustancia tensoactiva como el surfactante, pasan nuevamente a ser extubados y quedan con el CPAP nasal y de esta manera la invasión solamente sirvió para poder colocar el surfactante, ¿no? Y luego ya el bebé queda con su CPAP. Lo que ustedes están viendo acá es una sonda orogástrica, que también vamos a explicar, tan necesaria cuando un bebé requiere de CPAP nasal y por qué la función y para qué necesariamente nos ayuda. La administración prenatal de corticoides a la embarazada con amenaza de parto prematuro combinado con la administración, sí, esto ya habíamos denominado, ¿no? Y estábamos viendo las figuras del surfactante. Bien, entonces resumíamos una vez más que este CPAP o este método de CPAP es una modalidad de ventilación no invasiva que no va a requerir de intubación endotraqueal, pero que necesita que el recién nacido también exista una característica muy importante que quiero que por favor lo subrayen, lo comprendan y lo tengan presente porque también es una de sus preguntas más adelante de los postes, ¿no? Que el bebé tenga una respiración espontánea. ¿Por qué? Porque tiene que responder a ese método continuo de lo que es la capacidad residual funcional. Siendo un método continuo, necesita que mi bebé presente respiraciones espontáneas, porque ¿qué sucede cuando llega un bebé, pues, súper asfixiado, digamos, ¿no? O con un Adgar o muy bajo, o llámese una asfixia severa, entonces no es un candidato, no es un candidato para CPAP, ¿no? Obviamente, como dice al ojo, como decimos criollamente, porque netamente estos recién nacidos que vienen con las características mencionadas es directamente para ingresar a una ventilación mecánica, ¿no? Muchos de ellos a veces, lamentablemente, en nuestras experiencias que podemos ver, llegan, se complican y aún así pueden ingresar hasta el método BAFO, ¿no? Que es un método de vibración constante, es un método invasivo y mucho más drástico en medidas de presión, etcétera, ¿no? Creo que métodos invasivos de ventilación también ustedes lo van a ver. Bueno, todos estos temas son tan interesantes y que hacen que cada uno de nosotros de repente nos internemos y queramos buscar e indagar más, ¿no? Pero en sí, resumiendo al CPAP, siendo un método no invasivo, una de las características, y vuelvo a repetir, es que el bebé presente respiraciones espontáneas y se constituye, por tanto, en una alternativa de ventilación más inocua y de menor costo. Claro, ¿no? Es un bebé, me va a implicar que un bebé en CPAP tenga un menor costo en una UCI que teniendo un bebé en ventilación mecánica. El objetivo de esta forma de soporte ventilatorio no invasivo es lograr el reclutamiento alveolar, lo habíamos dicho desde el inicio, capacidad residual funcional, tengan también ese concepto bien claro y así mantener lo que ya repetí, ¿no? Evitando así el colapso alveolar, es decir, si nos imaginamos un globito inflado, por ejemplo, cuando el globo se desinfla y es en su totalidad
está colapsado, ¿verdad? Está, podría decir, por un ejemplo, atelectasiado. Pero si esa capacidad residual funcional no llega al total del, por decir, del globo, en ejemplo, tomando a desinflarse en su totalidad, entonces voy a ver que esa capacidad residual funcional no termina en cero, ¿no? Entonces es esa básicamente la función del CIPA que hace y bueno, cuando los pacientes presentan su mejoría, a través del CIPAC en un tiempo determinado, es increíble porque a veces tú recibes a un bebé en la unidad de cuidados intensivos, le ponen el surfactante, le ponen el CIPAC y al día siguiente, la verdad que a veces, déjenme decirle que al día siguiente es otro el bebé, ¿no? Hasta a veces llegan a nuestra UBI de esa manera y al día siguiente ya están saliendo a las unidades de las UCIs. Por decir, allá dividimos en UBI, UCI, intermedios, ¿no? La UBI es una unidad donde llegan recién nacidos muy complejos, pretérminos, extremos también en su mayoría, y como les digo, he visto también a esta característica de bebés llegar tan complicados una vez que reciban el surfactante y una vez que se les instale el CIPA óptimo, al día siguiente ya están saliendo, ¿no? O se le están trasladando a otras unidades de menor complejidad, de menor severidad. También lamentablemente hay veces por el cupo que nos queda innecesario, están saliendo bajo la condición de por necesidad de servicio, ¿no? Que también lamentablemente se va, porque si bien es cierto la población neonatal, los nacimientos, especialmente en el hospital donde yo laboro, se ven a diario el incremento, ¿no? Y nos vemos en la necesidad también de poder tener a veces el cupo que no se cumple, o sea, se necesita más y se necesita más de estas unidades y si así hablamos en Lima, la capital, veremos que también en las unidades de cuidados intensivos de provincia, pues también, ¿no? Existe esa necesidad y bueno, todos esperemos que eso también se mejore, ¿no? Que es la idea principal. Bien, acá un poco de gráfico para que ustedes puedan entender a esa capacidad residual funcional. Si ven el movimiento constante, ¿no? Es lo que necesariamente el CIPAC de burbujas va a reducir eh, y va a poder prevenir esas atelectasias, ¿no? En los alvéolos netamente del neonato. Ya entrando un poquito a lo que es la parte de los equipos, sabíamos de que lo que se necesitaba, vamos a poderlos, perdón. Las siglas de CIPAC provienen del idioma inglés, ¿no? Que es presión continua de la vía aérea. Y como verán acá en la gráfica, las flechas que ingresan netamente es esa presión continua, ¿no? Porque no va a haber un stop en tiempo, porque una vez que es instalado con la presión dada, el flujo dado, a través de dos gases combinados en el blender, que sí lo vamos a ver más adelante en las figuras completas, existe ese movimiento, ¿no? Ese movimiento de intercambio constante que ingresa a través de la vía nasal, por eso es CIPAC nasal. Por tanto, el CIPAC es un sistema de soporte ventilatorio no invasivo que consiste en la aplicación de una presión mantenida de forma continua en la vía aérea mediante un flujo de gas que no requiere una frecuencia de ciclado, ¿no? Eso ya sería en un ventilador mecánico. Aquí el gráfico del pequeñito que está instalado también el CIPAC a través de su interfaz. Mencionamos también otro implemento tan habitual en el CIPAC como es el gorrito, que tiene que ser un gorro que calce bastante exacto, que pueda tener cierto ajuste en la circunferencia de la carita para que puedan ser ajustados tanto el lado inspiratorio como el lado expiratorio, ¿no? ¿Dónde es de repente también otra pregunta de su cuestionario? El lado donde se va a comprobar esa medida del PP, conocida como PP,
es en el lado expiratorio, ¿ya? En el lado expiratorio existe una valvulita de salida y es ahí donde uno puede comprobar lo que va en burbujeo con la presión que existe ahí. Ahora lo vamos a ver más adelante en un pequeño video. ¿Es requisito fundamental que el recién nacido tenga esfuerzo respiratorio espontáneo? Sí, volvemos a repetir esta parte, porque si no tiene un respiratorio espontáneo, pues, ¿de qué estamos hablando, no? Es un bebé de repente en unas condiciones bastante críticas que, como les repetía, va a tener que ingresar a una ventilación mecánica y de repente estos niños también son hasta sedados, ¿no? Con las infusiones, trabajamos en nuestras unidades con las infusiones de fentanilo o de repente siendo críticamente este bebé va a necesitar inotrópicos como son la dopamina, la dobutamina, ¿no? Entonces es de mayor complejidad. ¿El esfuerzo o trabajo respiratorio debe ser espontáneo en un CPAP? Sí, la pregunta es verdadera. El CPAP se sustenta en el mantenimiento de una presión supraatmosférica o presión positiva durante la expiración en un individuo que respira espontáneamente. Esas presiones, pues, esa presión positiva que ejerce son mayores de repente también en requerimientos de FiO2 a la que normalmente nosotros respiramos, ¿no? Sabemos que respiramos esa fracción inspiratoria del 21%, pero generalmente cuando nuestros pacientes con CPAC inician, tienen una necesidad de fracción inspiratoria de 30, 40, pero ojo, también hay que tener en cuenta que si esa fracción de consumo inspiratoria está llegando ya a 40, 50, 60%, lamentablemente también hablamos de lo que es el fracaso al CPAP, ¿no? Porque si vemos que nuestro bebé tiene o continúa con el compromiso respiratorio, ¿no? Llegó a nuestra sala con un Silverman muy comprometido, de 7 o hasta de 10, digamos, con un quejido audible, está en CPAP, pero a la hora, a las 2 horas, se le toma un AGA de control, ese AGA manifiesta de que nuestro bebé es candidato al fracaso, entonces también lamentablemente se habla pues de que este bebé va a seguir o es candidato próximo a una ventilación mecánica, ¿no? Aun cuando la presión positiva se administra en forma continua, tanto durante la inspiración como la expiración, el efecto de mantener una presión transpulmonar elevada se realiza durante la expiración. Se denomina CPAP óptimo, lo que mencionábamos, cuando es un CPAP óptimo, a presión positiva continua, cuando se permite esa entrega de oxígeno a los tejidos, ¿no? La cual a su vez depende del contenido de oxígeno arterial, concentración de hemoglobina y saturación, el concepto de la oxihemoglobina, y del gasto cardíaco y de otros factores, ¿no? Para poder ver que nuestro CPAP sea óptimo, también mencionábamos el monitoreo continuo, ¿no? Como que es un tema que también ayer lo han profundizado bastante, mencionado e importante, porque a través del monitoreo pues sabemos si mi bebé, digamos, está en una bradicardia, está haciendo un apnea, ¿no? O de repente la frecuencia cardíaca se me dispara a 180, 170, entonces, ¿qué debo hacer como actuación de enfermería? También verificar la temperatura, ¿no? O de repente le he dado excesiva humedad, siendo tan pequeñito, se me recalentó, o supongamos que es un bebé que también está en fototerapia, que es algo tan usual también en nuestras unidades, ¿no? Por el aumento de las bilirrubinas. Entonces, el calor de la fototerapia más el calor no regulado, de repente no monitorizado en la incubadora, se nos escapó por ahí, entonces existe una taquicardia, ¿no? Entonces, por eso es tan necesario el monitoreo y sobre todo algo tan importante como se aprovecha del recurso humano directo, como de la actuación de enfermería, es la observación, ¿no? La observación tan importante y tan medida por nosotras, las enfermeras, que realizamos un trabajo de 24 horas con entrega de turno. Entonces,
mencionamos también acá esa nuestra actuación tan importante porque a través de la observación podemos advertir muchos problemas también, ¿no? Poder ayudar a identificar la mejoría o lamentablemente el empeoramiento de nuestros pacientes. Si hablamos de beneficios del CIPAC, aquí para que puedan ustedes distraer más visualmente, es un gráfico bastante interesante donde podemos ver la interacción, pues, ¿no? Como es el oxígeno que está directamente, intrínsecamente relacionado a la cantidad de hemoglobina también, porque sabemos que a través de la hemoglobina es que se transporta y se llega a los diferentes órganos, ¿verdad? Entonces, vemos de esta manera más interna. Luego vemos la función de los alvéolos como anteriormente no se colapsan debido a que el surfactante existe, ¿no? La cantidad de surfactante adecuado que puede existir favorece también a que nuestra función pulmonar se mantenga y en este caso del bebé se restablezca, ¿no? A través del CIPAC y pueda pues nuestro paciente poder recuperar esa necesidad tan importante, porque si bien es cierto, también haciendo un poquito de memoria, hablando del neonato, cuando un bebé nace, existen, digamos, tres tipos de adaptaciones tan importantes, ¿no? Como es la primera, que es una de las primeras adaptaciones básicas, que es la respiratoria, y podríamos citar que otra de las adaptaciones intermedias, y mencionábamos, y también importante, es la temperatura, ¿no? Si es tan pequeño, poder regular en temperatura y humedad sobre todo, y una necesidad también, o una adaptación, perdón, dentro de las mediatas, podría llamarse también a la adaptación gastrointestinal, ¿no? Que no por ser tercera es menos importante, porque estamos hablando aquí también de la tolerancia, de la dieta, ¿no? Que es tan importante. Todas esas tres cosas se relacionan, pero para que nuestro bebé tenga toda esa relación y a la final es toda una hemodinamia, necesito, ¿no? Que una de las adaptaciones inmediatas, como es la del aparato respiratorio, pueda tener una respuesta principal, pueda tener una respuesta neta en ese bebé. Bien, hemos ido de menor a mayor y también otro de los conceptos que debemos siempre tener para hablar de CIPAC, para estar situados en todos estos temas de neonatología y principalmente respiratorio. Otro de los conceptos que también siempre debemos manejar es las gradientes, ¿no? Entonces, recordando un poco ¿a qué denominamos gradiente? Siempre vamos a hablar que cuando se sitúan a los gases siempre van a estar de una zona de menor a mayor concentración, ¿no? Y esa forma de manejo de menor a mayor concentración es lo que se conoce, pues, en todos estos temas, a lo que es gradiente. ¿Y por qué hablamos de gradiente? O por qué queremos situar en este caso también recordando a las gradientes, porque al hablar del sistema respiratorio sabemos que existen gases tan importantes como es el oxígeno y bueno, también el CO2, ¿no? Que siempre cuando lo situamos desde eliminación. Entonces, esto tiene que estar en un equilibrio como para que nuestro sistema respiratorio pueda responder y pueda uno respirar frente al ambiente, ¿no? ¿Por qué sitúo esto? Porque esa función tan importante pues, en nuestros neonatos no es que esté extraviada, sino es que está comprometida, ¿no?
por esos factores, llámese por el pulmón húmedo, porque el líquido no se reabsorbió a tiempo, o existen factores que retardan esto. Hablamos de circulación fetal, que también se va a comprometer si sabemos que es un bebé extremadamente prematuro. El agujero del cierre oval, ¿no? Se nos vienen tantas cosas que se ha estudiado siempre a través de los temas dados y que son tan importantes y se interrelacionan, ¿no? Para que nuestra función pulmonar pueda ser mejor entendida. Ese intercambio de gases lo da el CIPAC en este caso, ¿no? A través de ayuda a la capacidad residual funcional, ¿no? Donde no se puedan colapsar netamente los alveolos. Si bien es cierto, aquí en la figura hemos escarbado fotográficamente y a través de imágenes JIP cómo es lo que la función respiratoria está dentro de cada uno de nosotros. Podemos ver la figura de un recién nacido que tiene una respiración bastante gradual, ¿no? Tranquilo, en reposo, con una comodidad y confort tan importante. Para lo que es CIPAC también, ¿no? La posición es importante, ligeramente extendemos o ponemos debajo de los hombritos. En este caso, hay veces nos ayudamos hasta de apósitos porque la ubicación de la cabecita es tan importante, ¿no? No debe estar tan hiperextendida, ni tampoco debe estar presionando el cuello hacia adelante, porque de esta manera hacemos de que el gas que está ingresando a través de las narinas en lo que es CIPAC no pueda ingresar y se pueda, pueda hasta regresarse, ¿no? E incluso cuando nuestro bebé llora, también, ¿no? Se dice que se pierde el PP. ¿Por qué? Porque al llorar a través de la boquita existe pues la fuga de aire, ¿no? La fuga del gas tan necesario. Y que lo que necesitamos es una permeabilidad continua, constante, para que finalmente nuestro bebé pueda mejorar la patología que estamos tratando. Otro gráfico de cómo existe el intercambio del aire en los alveolos, ¿no? A través de la circulación sanguínea. Se sabe de que nuestro bebé también puede presentar lo que es cianosis central, cianosis periférica, de acuerdo al compromiso respiratorio que nuestro pequeño pueda estar presentando. Lamentablemente, cuando se habla de fracaso, esta imagen nos muestra claramente, ¿no?, cómo un bebé está intubado y conectado a un respirador mecánico, porque lamentablemente fue un CIPAC en fracaso. Otro de los gráficos que nos pueden explicar, en este caso, la intubación para que puedan ingresar el surfactante. Cuánto quisiéramos, ¿no?, que nuestros bebés, todos los que nacen, sean a términos, lleguen con un tono vigoroso, donde un silver a una unidad de cuidados intensivos. Hablábamos también del cierre del agujero oval, tan importante, o a veces vemos la persistencia de este ductus, ¿no? En nuestras unidades hacemos las interconsultas a la unidad de cardiología, donde a través de un ecocardiograma se puede identificar esa demora, ¿no? O esa patología para poder ser tratada con medicamentos y también con cuidados, ¿no? Las radiografías de control también son muy importantes, tanto durante el uso del CIPAC, con la finalidad de que se pueda ver si el CIPAC está siendo óptimo, ¿no?, y está resultando en este recién nacido.
Y también otra de las características de lo que es el uso del CPAP como beneficio es al ser un dispositivo que no es invasivo, va a reducir el nivel de infección en nuestros pacientes, ¿no? Este es un modelo diferente. Hay modelos en mascarita, hay modelos que ingresan a la narina, tipo una cánula binasal, pero es CPAP porque se le da el flujo, el PP, ¿no? Este es otro modelo, como verán. Vemos también que este bebé tiene un sensor de temperatura, hablábamos tan importante, ¿no? Por decir, como situación número 1 mencionábamos al patrón respiratorio, como una adaptación intermedia a lo que es la temperatura, y la tercera parte que mencionábamos, la parte gastrointestinal. Las indicaciones que van a tener para poder instalar CPAP a un bebé son los síndromes de distrés respiratorios, ¿no? Entre ellas la característica, una de las patologías que, por decir, ganaría el primer lugar de colocación de CPAP a nuestros neonatos en nuestras unidades, es la enfermedad de membrana hialina, ¿no? Es característica, llegan bebés a las unidades con un quejido bastante audible, con unas retracciones sifoideas, o a una retracción subcostal, ¿no? Si recordamos un poquito a los músculos que participan en la respiración. Entonces, se ve bastante compromiso en lo que es enfermedad de membrana hialina, toman una placa radiográfica y es la característica tipo vidrio esmerilado, ¿verdad? Que muchas de las que ustedes trabajan en NEO conocen esa característica básica. Entonces, son candidatos netamente a poder instalar el CPAP neonatal y esperar la mejoría, ¿no? La dificultad respiratoria por pulmón húmedo, que es lo que les explicaba, netamente las cesáreas, ¿no? Hay cesáreas que a veces son de emergencia y con mayor razón, llámese de repente que la mamá es una persona preclántica, una preeclampsia severa, hoy en día que lamentablemente la pandemia del coronavirus nos ha afectado a nivel mundial, también llegan a nuestras unidades hijos de mamá con COVID positivo, ¿no? Muchas veces hijos de colegas eh, o personas de diferentes partes de nuestro país que llegan pues en cuadros muy delicados, ¿no? Y que si la mamá es una gestante, tienen que ser una cesárea de emergencia. Entonces, muchos de estos bebés también son candidatos a lo que es CPAP neonatal, atelectasias, ¿no? Y problemas cardiovasculares que se pueden advertir. Por cierre de la vía aérea, la apnea de la prematuridad, sí, se sabe que es característica en nuestros prematuros, lo que son las apneas, ¿no? Y hablábamos también que en este tipo de edad gestacionales, acompañados con el tratamiento del CPAP, los medicamentos más utilizados en nuestras unidades son la cafeína, ¿no? Que generalmente como horario o en los carnes de enfermería se les da por las noches, ¿no? Una de las horas clásicas que de repente de administración en nuestro hospital de la cafeína es a las 22 horas, ¿no? Porque sabemos que en la noche muchas cosas pueden pasar también, las guardias son extensas o a pesar de la hora tediosa se hace tan extenso y es una hora prudente también para que el medicamento pueda ayudar a que las apneas del bebé puedan ser controladas, ¿no? Y obviamente que están monitorizados continuamente con la finalidad de que la enfermera pueda advertir eh, problemas más severos del momento, ¿no? El monitor es nuestro amigo en realidad, porque el monitor nos avisa de muchas cosas. La displasia broncopulmonar y la bronquiolitis, eso es en relación al cierre de la vía aérea. Y entre otras indicaciones, el CPAP también está indicado como un soporte respiratorio luego de la extubación. Es importante este punto también porque, gracias a Dios, también tenemos bebés que
muchos de ellos salen de los cuadros críticos, ¿no? No todo es triste tampoco en Neo. Es por eso que nos preparamos, es por eso que continuamos y siempre tenemos la esperanza y la alegría de ver a un bebé que va saliendo, ¿no? Llega tan chiquito, tan prematuro, nos ayudamos con el surfactante, nos ayudamos con el CIPAC y en todo caso este bebé fracase al primer sistema no invasivo, pasamos a la invasión como es la ventilación mecánica y pues el CIPAC también es indicado post-extubación. He visto casos de bebés que muchas veces primero los preparan, ¿no? Utilizamos medicamentos como la dexametasona o sabemos que también durante la constancia que han estado con CIPA reciben la cafeína, reciben la aminofilina, están ya preparándose para la extubación y posterior a la extubación también sigue el CIPAC. Y en casos más positivos que he visto, CIPAC de un día o de 6 horas, y el monitor, que es nuestro amigo que les digo en las unidades de cuidados intensivos, nos menciona de repente que la saturación de nuestro bebé va en ascenso, ¿no? O es sostenida con un 95, 94, hasta 96, que es algo que enfermería también lo puede modificar. Enfermería también fío de consumo, ¿no? Porque se sabe de que el oxígeno por el oxígeno en mayores cantidades también se hace daño, ¿no? Y antes mencionaba también una de mis ponencias que hay que tener mucho cuidado con el oxígeno porque puede dañar a 3 órganos tan importantes, ¿no? Como es el cerebro, llámese las hemorragias intraventriculares, en relación a los pulmones, el continuo uso de oxígeno innecesario, o bueno, bebés que se hacen prolongados en ventilación mecánica son candidatos a hacer displasias, ¿no? Displasias broncopulmonares, o en todo caso el lamentable ROP, ¿no? Que también puede dañar a la retina de nuestro recién nacido, porque sabemos que todo nuestro bebé es inmaduro y conforme ellos van avanzando en crecimiento, en peso, en curva ponderal, van respondiendo, van madurando y adecuándose. Entonces es importante la vigilancia, hago hincapié mucho a la vigilancia, a la actuación, a nuestros escritos, a nuestros reportes como enfermera, con la finalidad de poder advertir, ¿no? Sobre todo el FIO. Yo entrego, digamos, el turno, recibo un bebé con 70% de FIO 2. En el transcurso de mi turno puede ir gradualmente bajando, 60, 50. Así está en ventilación mecánica y mucho mejor si está en CIPAC, ¿no? Porque sabemos que ya pronto lo va a dejar. Entonces es importante ese monitoreo y la observación para que vaya disminuyendo ese consumo y pueda ser nuestro bebé, si es de ventilación, extubado. ¿Puede pasar a CIPAC? Sí, muchos de ellos pasan a CIPAC. O si está en CIPAC y el consumo es 23, luego 21% desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es mi turno, lógico, ¿no? Ese bebé ya va a dejar. Y si hablamos en descenso de consumo, de dispositivos de consumo de oxígeno, de ventilación, pasaría a un CIPAC, en el mejor de los casos, mi bebé me va a tolerar un casco cefálico o de repente solo una cánula binasal. Es interesante y he visto también en mi experiencia que muchos bebés que han estado con CIPAC prolongado, a veces creo que también la parte psicológica influye mucho, porque necesariamente al tener ellos en sus narinas lo que es cánula binasal, eh, creen seguir teniendo el CIPAC, ¿no? Y yo lo relaciono, lo puedo de repente compartir con ustedes, esta experiencia, porque al estar con cánula, que es menos, la entrega de oxígeno es mucho menos, ¿verdad? Porque después de un CIPAC sigue la cánula binasal. Y si hablamos de eso, también puede ser de repente un casco cefálico, el conocido halo. Y luego para que el bebé quede sin nada de oxígeno, si hacemos de mayor a menor severidad en consumo de oxígeno, por decirlo, ¿no? He visto que bebés hay veces, con solo tener la canulita binasal, creen estar en CIPAC y a veces mejoran y mejoran bastante y tienen ese soporte, esa continuidad
y luego llegan a ser destetados por completo, ¿no? Claro que la presión con cánula binasal es diferente a la del CIPA, ¿no? El CIPA es una entrega con PP, con presiones mucho más exactas y mucho más altas. Otras indicaciones que también es para CIPA es las cardiopatías congénitas con aumento de flujo pulmonar, las parálisis diafragmáticas y las traqueomalasias. El CIPA puede ayudar al recién nacido pretérmino desde la primera respiración tras su nacimiento, debido a que le facilita la eliminación del líquido de las vías aéreas, hablábamos o mencionábamos al pulmón húmedo, permite una aireación más uniforme del pulmón, mejora el intercambio gaseoso. ¿Qué me va a poder indicar un intercambio gaseoso adecuado? De repente es un indicador de un AGA, ¿no? Es un control de AGA a horario, o a veces porque veo que mi bebé, si no está funcionando ese CIPAC o no está respondiendo, consume más fíos. Entonces, un control de AGA también nos va a despejar esa mejoría o ese probable fracaso, ¿no? Permite conseguir una capacidad residual funcional efectiva. Sí, lo hemos repetido desde el inicio, capacidad residual funcional. Hablar de CIPAC es hablar de capacidad residual funcional. Evita el colapso de la ventilación alveolar y ayuda a reclutar los alveolos. Líquido, alveolo, bronquiolo, ¿no? Es lo que al nacimiento ese líquido se tendría que reabsorber para que sea reemplazado por el oxígeno, ¿no? El aire, y de esa manera el bebé pueda tener una respuesta respiratoria sola. Contraindicaciones. También existen contraindicaciones para que el CIPAC no pueda colocarse, ¿no? Obviamente, paciente con neumotoras, hernias diafragmáticas, onfaloceles, problemas de enterocolitis necrotizante, una acidosis respiratoria intratable, ¿no? Es lo que decíamos, ventilador mecánico. Recién nacidos muy inestables, ¿sí? Llegan de repente chocados, insuficiencia respiratoria severa, paro cardiorrespiratorio, y lamentablemente también recibimos a veces bebés con incompatibilidad para la vida, como es la anencefalia, la hidroanencefalia y trisomías, ¿no? Como la 3. En este caso, miren la figura. Cuando iniciar CIPAS es un bebito que tiene un compromiso respiratorio bastante evidente, un Silverman bastante alto, viene de sala de partos. Hablábamos que sí, ¿no? Es un candidato nuevamente a recibir CIPA. ¿Cómo iniciar el CIPA? Bien, en este caso ya vamos casi a la parte de lo que es los equipos. ¿Cómo iniciar un CIPA? Debemos tener un flujo de gas. Ese flujo de gas es de aire comprimido y oxígeno, ¿no? Que en nuestras unidades lo tenemos empotrado, y el flujo que se va a dar entre 5 a 10 litros, generalmente vemos que usamos a 7 litros, ¿no? De 5 a 7 litros, y la presión, el PP, que también usualmente manejamos como un común denominador de repente o como una constante, es de 4 a 5, ¿no? Porque sabemos que también puede ser hasta 8, pero siempre con la vigilancia, ¿no? Y la observación, porque si bien es cierto los problemas que se pueden suscitar tras el uso inadecuado de repente ya en un CIPA, es el neumotórax, ¿no? Son las complicaciones, mejor dicho. Uno de ellos es el neumotórax. Un flujo de gas, se mezcla el aire con el oxígeno. Esto es el llamado blender, ¿no? Más conocido como blender, pero en realidad es un mezclador de gases. Su nombre, por decir común, es un mezclador de gases, donde se maneja aquí las FIOS del 10 hasta el 100%, ¿no? Si vemos que de repente mi bebé está en 50, 60% ya de consumo de FIO y está en CIPAC, alerta, ¿no? Una alerta roja, porque probablemente el bebé
va a pasar a ventilación mecánica. ¿Por qué existe en este blender? Me preguntarían muchos dos dispositivos, si ambos son de flujo de oxígeno, cierto. Un flujo me va a dar, por decir, litros muchos más largos, mientras que existe este flujómetro que es mucho más específico. Este flujo me va a servir para cánula binasal porque le puedo dar medio litro, un litro, 1, 1,5, 2, mientras que en este flujómetro es hasta 15 litros por minuto, ¿no? Lo que se le puede dar. Esa es la diferencia de ambos flujómetros. La presión dependerá de la necesidad de su estado respiratorio, siendo recomendada una presión de 4 a 7 centímetros de agua que les decía. Vamos a pasar un poco rápido estas láminas. Sé que muchos ya los conocen. Este es el lugar donde va a poderse dar las burbujas de agua. El embudo por donde ingreso yo el agua directamente, existe una ranura donde es la cantidad adecuada del agua para que exista un buen burbujeo en mi instalación del CIPAC. Este es una varilla manometrada que tiene un número del 0 hasta el 10 y esta es la base del agua, ¿verdad? Entonces, ni bien vayan introduciendo, si está el 1, si introduzco el 2, terminando el 3, terminando al 5, entonces ese es los centímetros de agua en pp que se le va a dar. O sea, esto me implica la presión continua que le va a dar a través de la vía aérea, porque estos centímetros introducidos en el agua me dan el pp que yo he elegido. En este caso, digamos 5. El FiO2 que se ajustará según los objetivos de la saturación deseados acorde a la edad gestacional y la patología del recién nacido, ¿no? Hablábamos ya del mezclador de gases, del flujómetro. ¿Qué más tenemos? La temperatura alrededor de 37 y la humedad cercana al 100% de los gases inspirados, ¿no? Es lo que se da. También tenemos los cables del calefactor, el cable azul, el cable amarillo, y en este caso la temperatura que va a marcar sale en este rubro, ¿no? Esto funciona a base de corriente, el calefactor va instalado una fuente de energía con la cual encienden las luces y los cables azul-amarillo van a ser lo que gradúan, ¿no? Tienen exactamente dónde se pueden calzar y el cable azul tiene la extensión más larga donde va a ir lo más cerca al corrugado que va a estar cerca de la carita de nuestro recién nacido y va a poder graduar la temperatura adecuada. Efectos adversos del gas frío y seco. Hablábamos que a un neonato no se le puede dar el oxígeno frío, ni tampoco que no sea caliente, porque va a haber sequedad de la mucosa, va a empeorar la actividad ciliar, las secreciones se hacen mucho más espesas, se puede irritar las mucosas y bueno, la pérdida de calor se debe siempre evitar en ellos y la alteración mecánica de la vía aérea, ¿no? Aquí ven un CIPAC instalado, mi bebé está bajo reposo, hablábamos del gorrito, de las tubuladuras, tanto inspiratoria como expiratoria. A través de un manómetro se puede medir el PEP. ¿Qué es el manómetro? Es como un reloj calibrador que me va a medir la cantidad de PEP en centímetros de agua, ¿no? Una de las más usuales, como lo repetía, es 4 a 5 centímetros, lo que nosotros manejamos. En el prematuro con síndrome de distrés respiratorio, lo ideal es la aplicación precoz del CIPAC en todo recién nacido prematuro, con alta probabilidad de síndrome de distrés, edad gestacional sin corticoides, prenatal, sexo masculino y presencia de dificultad respiratoria. En un recién nacido con síndrome de distrés respiratorio confirmado con alteración leve de la ventilación, hipercapnia o de la oxigenación, hipoxemia, se inicia con una presión de 4 a 6 centímetros de agua y una FIO alrededor del 30% para mantener una saturación percutánea de 89 a 94 grados. Hay que tener mucho cuidado, como les decía, que si mi niño empezó el CIPAC, mi paciente,
y veo que su saturación está a 97, 98, 99, 99. ¿Qué debo hacer? Obviamente, ¿no? Muchos me responderán que es bajar la FiO2. Hay que tener mucho cuidado a través de la observación y el manejo porque el consumo en exceso de oxígeno hace daño, ¿no? A los tres grandes órganos que ya hablábamos hace un momento. ¿Es recomendable efectuar un control de gases sanguíneos, sí, posterior a haber comenzado el CIPA de 30 a 60 minutos? Y también un control de radiografía entre 1 a 2 horas de iniciar el CIPAC, según las condiciones clínicas del recién nacido. Hablábamos de la jarra medidora de PEP, ¿no? Que tiene centímetros graduales. Nuevamente el blender. En este caso, este niño está siendo intubado. Figuras que ya lo habíamos visto. El objetivo de un recién nacido prematuro con síndrome respiratorio en CIPAC en general y según la edad gestacional y la patología de base es alcanzar y mantener la presión arterial de oxígeno de 50 a 70 milímetros de mercurio o una saturación que implique 89 a 94%, ¿no? De modo a proveer una oxigenación adecuada y a la vez disminuir la probabilidad de ROP. En nuestros hospitales, operan de los ojitos, hay controles periódicos de nuestros prematuros y gracias a Dios y gracias a la ayuda de un médico especialista tenemos esa ventaja de que se pueda vigilar, ¿no? Y a la vez estar en controles periódicos y sí, muchos de ellos también se operan de ROP y tienen controles bastante seguidos para su, para su seguimiento. Dar información a los padres, sí, es importante, ¿no? En este caso, cuando entra un bebé a una unidad de cuidados intensivos, el médico conversa con el papá, porque muchas veces la mamá, estando en la fase puerperal, necesita de cuidados, ¿no? Entonces es el papá quien está informado de lo que se le va a hacer o los procedimientos que se le va a realizar a su bebé. Siempre debemos revisar el material. En este caso acá vemos los corrugados. Está también el gorrito de CIPA. El blender, que ya lo hemos visto, el mezclador de gases. Nuestro bebé se debe también proteger la parte de la piel que va a ir ingresando el CIPAC, la cánula de CIPAC nasal. Se debe limpiar las secreciones, ¿no? Porque esto puede obstruir o puede hacer que el CIPAC no sea óptimo. La comodidad y confort es importante. La sonda orogástrica ayuda a la descomprensión, ¿no? Porque muchas veces tenemos un abdomen bastante globuloso, distendido, o incluso problemas en la tolerancia oral, porque sí, muchos de nuestros bebés en CIPAC comen, muchos preguntarán, sí, toman volúmenes pequeños, entre 2 a 4 centímetros he visto, y si es la leche materna exclusiva, mejor aún, ¿no? Como vemos, tiene un protector nasal ahí que a veces criollamente le denominamos el chanchito. Son cositas que también lo van a ahondar más adelante en lo que es complicaciones del CIPA. Bien, la actuación de enfermería. Son diferentes modelos o dispositivos que se ha podido sacar para que ustedes puedan tener la idea básica, ¿no? De cómo cuidados y controles durante la ventilación con CIPA. Es imprescindible que se pueda valorar las modificaciones y presión de frío y de flujo, ¿no? Es lo que le decía. La saturación de oxígeno nos va a poder informar bastante de cómo va el CIPA, si está siendo útil a mi bebé o de repente va en riesgo al fracaso. El estado clínico del neonato, sí, cómo veo la condición clínica de mi bebé, las condiciones y funcionamientos del equipo de interfase. Importantísimo esto, porque muchas veces el cable puede salirse por error o por un desprendimiento, de repente lo coloqué
muy rápido durante el momento que recibía a mi bebé, se salió el cable de temperatura, entonces empieza a sonar, ¿no? Siempre hay que hacerle caso a los monitores, o las tubuladuras se pueden llenar de agua. Ojo, no es necesario que yo lo desconecte, sino es que por gravedad debo hacer que que regrese el agua al contenedor de repente, ¿no? A través de la tubuladura. El equipo, como hablábamos, la fuente de oxígeno, las tubuladuras, la presión utilizada, acá se habla del PP, la FIO2 utilizada, el gorro, la cánula, el ajuste del sistema. En este caso, una unidad de cuidados intensivos bastante compleja, con monitoreo, ¿no? A posterior también es importante situar a la fisioterapia respiratoria, porque en mi sede hospitalaria también llega el personal adecuado con la finalidad de que a los pacientes que van saliendo se les realice lo que es sesiones de fisioterapia respiratoria, e incluso entrenamientos para que ellos puedan a posterior realizar lo que es la succión directa, ¿no? Es interesante el trabajo en equipo que se puede realizar. Las tubuladuras, el tamaño de gorro y PRON deben ser adecuados, el ajuste debe ser ideal, ¿no? Y el agua en las tubuladuras de la manera como se elimina. No hay que desconectar nada. ¿Por qué? Porque perdemos el PP, hacemos que se retroceda a un inicio, porque los alvéolos se organizan, por decir, entonces ya no están colapsados, ya están reclutados, como le llamamos, y nosotros al sacar las tubuladuras, ¿qué hacemos? Regresamos o retrocedemos, ¿no? Una placa radiográfica nos va a informar bastante, sí, la gasometría también, ¿no? La gasometría algo más exacto, la radiografía de tórax nos informa según a los espacios que se pueden ver en la radiografía, los médicos también nos informan la mejoría del bebé y de repente es donde se va a ir disminuyendo el PEP, la FIO. Efectos adversos más frecuentes, sí existen efectos adversos, ¿no? Dentro de ellos, uno de los que también vamos a denominar más es a nivel digestivo, disminución del flujo mesentérico, distensión abdominal, es lo que decía para el que nos sirve la sondita orogástrica, ¿no? Y lamentablemente sí se han visto, pero debemos tener mucho cuidado lo que es la perforación gástrica, ¿no? A nivel respiratorio hablamos de las neumotoras también, ¿no? Una de las complicaciones que podrían suceder. Requisitos básicos del sistema del CIPA. Debe ser fácil, debe proveer confort, debe ser atraumático, ¿no? Porque a veces el bebé, si se queja, si el bebé tiene muchos movimientos incómodos o hace taquicardia, quiere decir que algo le está pasando al bebé, ¿no? De repente no está cómodo o el ajuste que le hemos hecho es demasiado. Entonces no va a conciliar un sueño continuo, un descanso, no se va a ver ese confort en nuestro bebé. Debe ser liviano, flexible, debe permitir la humidificación y el calentamiento. A esto decíamos que siempre debemos vigilar que la temperatura sea la ideal. Tener espacios muertos mínimos y prevenir fugas de presión, sobre todo prevenir fugas. No dejarlos llorar porque pierde Pepe. Esto ya lo estamos repitiendo como para que ustedes puedan también responder en su test porque hay preguntas en relación a lo que está conformado el CIPA. La presión siempre es dada por vía nasal y nunca por tubo endotraqueal, porque es no invasiva, ¿verdad? Otra de las maneras como se arma en un parante lo que es el CIPA, una de las presiones más usadas de 4 a 5 centímetros de agua que decíamos, la varilla centimetrada, la rama expiratoria y el frasco de reservorio de agua. Gráficos e imágenes que nos visualizan más de cerca. Miren, ve, ahí está graduada la temperatura, 36.9, cable amarillo, cable azul, el circuito amarillo es de aire y el circuito verde es de oxígeno, ¿no? Es una tabla, también lo tienen en su bibliografía, lo van a entender.
La interfaz de conexión entre la vía aérea, bueno, esta interfaz, como le decía, también existen máscaras nasal. En vez de colocar, así como la cano binasal a cada narina, esta mascarita también. Y a veces he visto el resultado entre los bebitos más pequeñitos que también les va muy bien. El gorro debe ser de elección adecuada. El número de la cánula va en relación al peso, es bastante importante esto. Kelly, no sé, puedo pasarlo esto, ¿no? Sí, esto finalmente va a resumir de repente todo lo que hemos podido hablar y acerca de los componentes también del CIPAC para que ustedes puedan visualizarlo. Por favor, quisiera su atención visual sobre todo. Está un poco de cabeza. Bueno, hablábamos acá de las fuentes, ¿no? Esta es la sede hospitalaria, el oxígeno y el aire, el de color amarillo. Donde estoy graduando es el mezclador de gases o blender. He usado la parte del flujómetro de altos, ¿no? 5, 7 litros, mientras que acá son medidas más pequeñas. El calefactor que viene de la toma de una corriente. Y luego aquí ya se tiene todo el equipo. Tengo agua destilada, tengo las tubuladuras, tanto la inspiratoria como la expiratoria. Aquí va a ingresar, va a salir lo que es la rama inspiratoria de este lado. Este cable verde va a ser conectado al flujómetro y va a llegar a la parte de este dispositivo circular. Vean de esa forma, es un armado del CIPAC. Disculpen nomás la forma del video, creo que está de costado. Se está armando el CIPAC. El cable, bueno, esa es la jarra donde va a contener el agua, trae un embudo y a través del embudo con facilidad yo voy a poder llenar. Esa es la varilla centrimetrada para ver el nivel de PP y aquí está todo lo que va a ir a la carita de mi bebé. El gorro, está la canulita con el número adecuado, se va a abrir, ¿no? Es una de las marcas comerciales que también se distribuye en nuestro país para poder instalar el CIPAC a nuestro bebé. Esa es la fase expiratoria donde se va a medir el PP, justo se le ha enseñado. Y aquí viene la canulita o PRON, el PRON nasal, ¿no? Más conocido como PRON nasal. Una vez que yo termino de instalar todo esto, vamos a tapar la canulita y van a ver ustedes el buen burbujeo, ¿no? Que se está ya preparado para un CIPAC y que sea óptimo. Mm. El frasco de agua, las tubuladuras. Esa va a la parte expiratoria. Y el cable azul, lo van a reconocer por los colores, que es la fase inspiratoria. En esta parte circular es que también contiene agua destilada para que ese oxígeno, les decía, sea un oxígeno tibio, ¿no? Tibio por la temperatura, por los cables calefactores y húmedo
porque también aquí llega el agua. Lo que se está mostrando es un embudo con la finalidad de poder hacer más fácil el llenado a esta jarra. Vieron que es el agua destilada, entonces hay un nivel también de agua que te indican y solo se va a llenar hasta ese nivel. Una vez que se llena el agua hasta el nivel indicado, es suficiente para el burbujeo constante, ¿no? Es importante también que durante la instalación, la colocación y durante el uso del SIPA de nuestro neonato, ese burbujeo sea constante. ¿Qué sucede? Hay veces el agua no está en un nivel adecuado, entonces el burbujeo va a ser muy pobre, o de repente alguna de las tubuladuras se soltaron, también no va a existir el burbujeo. O muchas y mayormente lo que sucede, ¿no? Tenemos bebés bastante activos y despiertos o que ya están en fase de destete hasta del CIPAC y se mueven, se sacan la colocación del CIPA que va a la naricita, entonces se pierde ese PP, ¿no? Al perderse el sellado es donde va a dejar de burbujear. Entonces, el clásico ruido del agua como burbujeo es el uso adecuado del CIPAC. Si no existe un burbujeo adecuado, quiere decir que mi CIPAC no está funcionando adecuadamente, algo está pasando. Ahí ya se está colocando lo que va a ir a la parte de la naricita de nuestros bebés, ¿no? El azul el inspiratorio y el blanco el expiratorio. Esto que estoy señalando con el mouse, aquí va a ir también ese sensor de temperatura. Donde estoy mostrando aquí es la medición del PP. Ahí con el manómetro se mide y se puede verificar el PP al cual yo he destinado, ¿no? O me indicaron, perdón, 4 o 5 centímetros. Ya se he colocado el gorrito, todo eso está de forma estéril, se está calzando con guantes y mandil, yo lo dejo ya todo listo para que pueda ser colocado en el bebé. Ese cable verde va a ir directamente al flujómetro. Se está colocando ahora los cables de temperatura, ¿no? Eh, Tienen pines ahí adentro y esos pines calzan directamente. Aquí es de 3. Ese es el cable amarillo. Y ese es el cable azul. El cable azul les decía que es el cable más extenso. Se está terminado de colocar todo para poder llevarlo ya al parante. En el parante está colocado el mezclador de gases, que ya existe en la pared un empotrado de oxígeno y aire. Ese empotrado va directamente a la combinación de gases como es el mezclador. Del mezclador a los lados tiene el flujómetro y luego el parante también tiene instalaciones adecuadas para yo poder colocar la jarra en un lado y en la fuente que consume energía, el calefactor, ¿no? El calefactor que es que a veces comúnmente y mal mencionado lo llamamos la cocinita, pero en realidad es un calefactor. Nos brinda la temperatura adecuada, nos va a monitorizar la temperatura para el uso adecuado del CIPA. El cable verde ya fue colocado al flujómetro. La jarra que contiene el agua, contenida el agua hasta un nivel indicado, introducido la varilla centimétrica, está, en este caso lo hemos puesto en 4,
Y ahora de la parte inspiratoria se va a colocar al calefactor. Y bueno, el agua destilada que también se abrió para poder usar, ya lo coloco y lo voy a colgar para que pueda brindar. Este sistema es goteo a goteo, o sea, yo no necesito estar abriendo con una llave de venoclisis para que se llene. Ya, ni bien se advierte la falta de agua, va a caer. Es un sistema goteo a goteo. Viene en el equipo el dispositivo del lumen que va a caer el agua, pero el agua destilada sí lo usé aparte, ¿no? El cable azul, el cable amarillo ya están instalados, tanto del calefactor como al dispositivo de equipo del blender. Y de este modo ya queda listo y preparado. Y ahora finalmente para comprobar que está bien colocado y ajustado todo, flujómetro, van a escuchar, espero que se pueda escuchar el burbujeo. Mencionábamos todo, el mezclador de gases para graduar el fío, el sistema de ingreso en el inspiratorio, el calefactor. Se encendió. Existen ahí dos figuras, una para la parte invasiva, que es para ventilación mecánica, y otra para el SIPA. Ven se va a graficar acá los dibujitos, ahí se ven. Entonces la luz verde tiene que ser indicado lo que es SIPA. Si se prende en este lado es para tubo endotraqueal y si se prende el foquito donde lo estoy dejando es para SIPA. O sea, no puede ser una temperatura tan alta, ¿ya? Y eso me va a graduar la temperatura que se necesita. ¿Ve? Finalmente está conectado aquí en la fase inspiratoria ese cable. Ahí se mide el PP. Están los litros por minutos, que es el flujómetro. Y en este caso, escuchen. Bueno, aunque no se puede escuchar, se visualiza el burbujeo. Y bueno, ahí está el óptimo armado, ¿no? De un SIPA y ya puede ser usado. Bueno, con este video he querido terminar esta parte de lo que es el SIPAC armado, sus características. Eh, y bueno, espero que les haya sido útil. Sé que a veces los ojos pueden visualizar. Espero que no se hayan dormido. Espero que estén atentos porque lo próximo que sigue va a ser algo más corto, más sencillo, más exacto, porque lo que era CIPA que era un poco más extendido, ¿no? Era importante mencionar todo lo que se ha dado durante la ponencia para que ustedes puedan entender a quienes por primera vez ven lo que es el CIPAC y bueno, a los colegas que sé que usan bastante en sus unidades, de repente es un recordatorio. Muchas gracias, licenciada Regina. No hemos dormido. La exposición ha estado muy entretenida, muy amena, muy empática y por tal razón hay consultas. Entonces, por ejemplo, Carmen Ramírez nos pregunta, ¿cómo saber el porcentaje de humedad que damos en CPAP? El porcentaje de humedad. Bueno, más que el porcentaje de humedad, como decía, ¿no? Ese frasco de agua destilada que va directamente a lo que es el frasco contenedor,
con la temperatura adecuada, es un estándar de repente, ¿no? Es un estándar en temperatura que se maneja para que ese oxígeno no salga seco, ¿no? No salga seco y no reseque la mucosa, en este caso no dañe las narinas de nuestro bebé prematuro, y es un estándar de repente de manejo en lo que es los equipos de CPAP. Humedad y temperatura. La temperatura sí es de 37 grados, ¿no? Porque se va a marcar exactamente en grados centígrados en lo que es el calefactor. Muy bien. Voy a contestar una pregunta más y continuamos con el siguiente tema. Y las preguntas que no se pueden desarrollar lo vamos a hacer al final del segundo tema. Entonces, Ketty Navia Ortega, hay veces el frasco con agua steady deja de burbujear. ¿Por qué? ¿Cuál es la técnica correcta para instalar bien el CPAP? Disculpa, ¿me repetías la pregunta? ¿Era que no Sí. burbujeaba? Sí, hay veces que el frasco con Con agua agua estéril deja de burbujear. ¿Por qué? Pregunta. ¿Cuál es la técnica correcta para instalar? Justo mencionábamos bastante esto, recalcábamos que va a dejar de burbujear porque justamente existe una fuga, ¿no? Va a existir una fuga. De repente el bebé, porque no, ya que el bebé entra a un CPAP por criterio clínico, criterio radiológico, nuestros bebés, al tener una respiración espontánea, como bien lo nombraba, que es una de las características para ingresar a CPAP, no puede ser un bebé totalmente chocado, porque esa es ventilación, es sinónimo de ventilación. Al bebé, al tener los movimientos, al tener una participación activa, vemos que puede moverse, entonces puede retirarse el CPAP de las narinas, o de repente puede alguna tubuladura haberse soltado o desajustado, o de repente ese sensor de temperatura también falta un ajuste, ¿no? Hablábamos de los pines en este caso. Siempre tenemos por eso que ir revisando el buen sistema de ajuste, sobre todo, porque lo que es CPAP, al ser una presión continua, ese burbujeo constante, del que va de constante la vía aérea, para mantener la capacidad residual funcional, es el burbujeo constante. Si no hay burbujeo es porque existe una fuga. Netamente existe una fuga, movimientos inadvertidos, o sea, movimientos de los bebés, llámese travesuras, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros tenemos que ser vigilantes, ¿no? Y el monitoreo también nos ayuda bastante, porque el bebé va a empezar a desaturar, y esto hasta puede estar llorando, pero puede estar desaturando. O muchas veces también se ha visto que al bebé se le puede brindar lo que es la tetina, ¿no? Si bien es cierto, es un tema bastante en boga por lo que es el riesgo de infecciones, muchas veces cuando le damos el chuponcito, por decir, el chupete que le llaman, el bebé ya se queda tranquilo, y existe el buen sellado de la boquita con el chupón, el buen instalado del CPAP, entonces no va a existir la fuga. Sí es muy importante y determinante que el burbujeo sea constante, porque si no, no es un CPAP óptimo, no lo es. Muy bien. Bien, tenemos muchas preguntas que abarcar, sin embargo, es por el tiempo más, pero se van a responder al término del segundo tema. Disculpa, hay la señorita Katy, hay una pregunta bastante importante que sí, lo repetí, pero de repente no me hice entender acerca del PP establecido en el CIPA. Dice, ¿debe coincidir con el manómetro? Sí, con el manómetro debe coincidir, porque ¿qué pasa? Hay veces he visto situaciones. Esta varilla graduada, ese centímetro en números que va introducido en el agua, tiene números, ¿no verdad? Si está en el 4 o 5, a veces tiene que ser terminando el número 4, porque si está a mitad del número 4, en mi manómetro puede marcar menos, y evidentemente, pero hay veces, por eso es que el manómetro me vigila el PP, y es importante que en cada turno nosotros verifiquemos, porque el movimiento del PP, o de repente yo quise colocar bien la tubuladura y choqué con ese centímetro que va graduado y lo moví, pues, lo moví inadvertidamente. Pero ¿qué me va a dar fidelidad a lo que yo estoy dándole? Es el manómetro de PP, ¿no? Entonces, en cada turno debemos ser vigilantes y medir que el manómetro del PP coincida con la jarra, o sea, que le esté, si la indicación médica es 5 centímetros de PP, 5 me debe marcar el reloj del manómetro.
Perfecto, entonces como hemos indicado, las preguntas que no sean respondidas ahora las vamos a pasar en el siguiente tema, pues van a ser respondidas todas. Claro que sí. Así que, ¿podemos, soporte, pasar al siguiente tema, por favor? Ujú. Ujú. Tenemos la pregunta de Ketty, la pregunta de Ada, de espectadora.